Seguimos entonces aquí en este segundo Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción. Te dije que teníamos un día llenísimo de actividades. Mañana también vas a tener, si querés, entrás a los lugares de difusión y vas a tener todo el programa. Tenemos de todo. En un rato nada más van a estar las primeras conclusiones de las mesas de debate, porque la verdad es que durante todo este tiempo se vino trabajando el Congreso. Nosotros decimos que no se trata de una foto, sino del transcurso de una película que este es un capítulo más importante, que es el ponerle la cara a la sociedad de lo que se estuvo trabajando. Así que en un rato también seguirlo con mucha atención. Pero te prometí que íbamos a hablar de un análisis general de lo que tiene que ver de por qué estamos en donde estamos. Vamos a hablar de las cuestiones del mundo, porque hay una pandemia de por medio y cuando muchas veces hablamos de conflictos que nos pasan en el día a día, tenemos que pensar qué está pasando en el resto del mundo, qué pasa particularmente en la Argentina en relación a eso que está sucediendo en el mundo y también las condiciones bien propias de locales, bien de los argentinos. Para eso estamos con los dos referentes del Observatorio IPA que, si lo seguís con atención, van emitiendo algunos informes que te dan un panorama general de todo esto. Con nosotros Mario Sosa, Carlos Alonso son nuestros invitados para poder hablar y entender un poco en materia económica qué está pasando en el mundo, qué le pasa a las pymes argentinas y qué perspectiva tenemos. Casi que les estoy pidiendo que vengan a resolver qué está pasando con todo este lío. Los voy a escuchar con muchísima atención. ¿Cómo andan? Bueno, ¿qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Bien, Buenos muy bien. días. Buen día, Ariel. Bueno, antes que nada lo que me gustaría comentar un poco por qué el observatorio, Ujú. de qué se trata el observatorio, cuál es la necesidad de que el observatorio exista. Hace unos años entendimos que había una necesidad muy fuerte de tener una medición de las variables económicas, macroeconómicas, desde un punto de vista de la pyme industrial, cosa que hasta ahora no se estaba midiendo de esta forma. Los únicos observatorios siempre miden o medían la realidad desde otros puntos de vista y no podían, por lo tanto, hacer los análisis correspondientes y las propuestas necesarias para el desarrollo de la industria. Por eso el observatorio, por eso creamos este observatorio y justamente a raíz de eso, poco tiempo después comenzamos a organizar este congreso, el año pasado, ya el primer congreso industrial y esta ya es la segunda edición. Así que primero de todo agradecer a todos por la participación y el esfuerzo que hacen en este evento que realmente por suerte tuvo y sigue teniendo mucha repercusión. Pero bueno, dentro de del trabajo del observatorio nosotros bimestralmente emitimos un informe donde justamente hacemos este análisis dividido en varias partes, la realidad mundial, la realidad y la realidad argentina básicamente. Este año tengo aquí a mi lado a Mario Sosa, quien es colaborador nuestro en este momento, que se ha incorporado recientemente, antiguamente director nacional de industria y gerente de operaciones del INTI, ahora está colaborando con nosotros, sobre todo en uno de los aspectos más relevantes que creemos que tienen nuestros informes, que es la realidad geopolítica. Así que me parece quizás lo mejor comenzar con una pregunta, que es preguntarle a Mario cómo ve él la realidad hoy en día del mundo. Es un momento muy delicado de la situación internacional, muy complejo, a la pandemia originada a partir de diciembre en China del 19 y a poco de creer después de la aparición de las vacunas que posiblemente se estaba saliendo de la pandemia. A partir de mediados del año en curso, nuevamente se comenzaron a agudizar los problemas como consecuencia de la aparición de otras variantes del virus que son mucho más resistentes a las vacunas que habían estado saliendo y que se habían estado desarrollando. Esa situación, por supuesto, generó nuevamente zozobra en el mundo económico
y una de las consecuencias de eso es que, a pesar de que la demanda comenzaba tal vez a levantar, la oferta no se comportó del mismo modo porque precisamente el nivel de incertidumbre era tal que hizo que la inversión se quedara por debajo de los niveles necesarios para la demanda mundial que venía en crecimiento. Y el primer fenómeno que uno tiene que mencionar y que impacta muy fuertemente, sobre todo en un país como el de la Argentina, es el fuerte incremento del conjunto de los precios, sobre todo los precios de los insumos básicos, de los productos básicos, de las materias primas agrícolas y fundamentalmente también de los alimentos. Es decir, describir este momento del mundo es describir en parte un proceso complejo e inflacionario, digamos, que por supuesto, digamos, genera lo que sabemos que generan los procesos inflacionarios en términos de inversión a futuro. Una característica de la pandemia, por tanto, es eso, pero otra característica es que esa situación, esa misma situación de la pandemia, vino a profundizar aspectos ya muy complicados que traía el mundo desde hacía un tiempo, por lo menos de la crisis global, financiera global del 2007 y del 2008 en adelante, y esto se ha manifestado crudamente en la disminución muy fuerte del ritmo de crecimiento del comercio internacional en el mundo. Cuando uno analiza la época del consenso de Washington en su momento hegemónico, digamos, la década del 90, nosotros lo que observamos es que hay un crecimiento del comercio internacional que más que duplica el del PBI mundial. 10 años más tarde y antes de la crisis del 2007 y 2008, ese número baja a 1,6, es decir, por cada punto que crece el Producto Bruto Mundial, solamente crece un punto 6 el comercio internacional, y luego de la crisis del 2008-2009, y acercándonos más al presente, curiosamente, digamos, el comercio internacional crece solamente un punto en relación a cada punto que crece el Producto Mundial. Esto fue hasta el 19 así, y en el 19, curiosamente, mientras el PBI venía ya creciendo lentamente, el capitalismo tiene un problema estructural muy grave y de tasa de crecimiento baja, el comercio crece por debajo. Es decir, se profundiza luego, durante la pandemia, una fuerte contracción del comercio internacional en una tendencia a la contracción que viene de largo, y esa tendencia que viene de largo lo que está diciendo es que el mundo se está cerrando, no se está abriendo. Es decir, lo que tenemos es un conjunto de naciones en el mundo que están privilegiando su trabajo nacional, que están privilegiando su producción nacional y que se está produciendo un importante proceso de sustitución de importaciones, sobre todo en las naciones más avanzadas del globo. Fundamentalmente, hay un proceso muy claro y absolutamente cuantificado y dimensionado por los organismos internacionales, que es el proceso de sustitución impresionante que está teniendo lugar en China por parte de los productos básicamente que provenían de Estados Unidos y viceversa también. Y el segundo indicador que se ve con respecto a esa tendencia es el número de notificaciones a la Organización Mundial del Comercio de problemas a nivel del comercio internacional, precisamente. Es decir, cuando uno analiza el mismo periodo, ve a lo mejor de 600, 700 notificaciones al año por problemas relativos al comercio internacional, que estamos llegando al número de 6.000 notificaciones al año. Es decir, es un mundo distinto. Hay por lo menos un cuestionamiento severo a la hegemonía que estábamos acostumbrados a ver, y en ese cambio hegemónico es absolutamente imprescindible que las naciones del globo que lo comprendan se adecuen a eso, se puedan adecuar a esa situación. Y me parece que, por lo tanto, digamos, el nivel de globalización ha llegado a tal situación que es absolutamente necesario que todas las políticas nacionales, incluida la política nacional, en el caso de la Argentina, la política económica, mire con muchísimo detalle ese conjunto de fenómenos que están aconteciendo en el mundo. Eso determina en gran parte cuál va a ser el sendero al futuro de la Argentina. Por eso nosotros estamos observando, digamos, cuáles son el conjunto de las medidas que nuestros gobiernos en América Latina y en Argentina en particular aplican respecto de una administración inteligente del comercio. Por eso miramos qué están haciendo con el conjunto de los precios que determinan
al resto de los precios de la economía, como son los precios de los productos básicos que han subido enormemente en este tiempo y cómo eso se tiene que trabajar a partir de las políticas internas. Es decir, hay un conjunto de fenómenos a nivel internacional que de solo hecho de mirarlos, solamente de mirarlos, nos dan una pauta para decirnos en qué dirección debiera ir nuestra política nacional. Esta es mi percepción de la situación actual. Lo interesante de las reflexiones que haces es cómo impactan esa realidad geopolítica mundial en Argentina, porque a veces parece que viviéramos dentro de una burbuja y las cuestiones que pasan dentro de la Argentina no tuvieran nada que ver con el mundo, cuando justamente para poder leer la realidad de la Argentina, primero hace falta tener una muy buena lectura de la geopolítica como para poder a partir de ahí sacar las conclusiones necesarias. Una de ellas creo que es el tema inflacionario, que más allá de los aspectos coyunturales que tiene Argentina, también influyen en mucho los aspectos que se dan a nivel mundial. Como decías vos, estamos viviendo un momento inflacionario en el mundo. Exactamente. El gran problema, por ejemplo, no muchos lo comentan o no muchos lo dicen, no en los medios por lo menos de comunicación en la Argentina, que hay ciertos precios que increíblemente han subido en dólares a un nivel del 90%. El aceite vegetal o los aceites vegetales, desde el inicio de la pandemia hasta acá, crecieron en un 90%. Un 60% solamente lo hicieron en el último año y un 30% en el año anterior. Estamos hablando de crecimiento en dólares. No solamente, por supuesto, el aceite, el café, el azúcar. Un conjunto de productos que hacen a la alimentación de las poblaciones ha tenido un aumento desmesurado en dólares en el mundo, y la Argentina tiene el problema de ser un vendedor de alimentos. Precisamente cuando debiera ser una solución tiene el gran problema, porque como tenemos una estructura en gran medida concentrada en la producción de alimentos, el productor de alimentos de la Argentina se enfrenta a un mercado global de 400 millones, tal vez 500 millones para él o disponibles para él en el mundo, y se encuentra con 40 millones de argentinos que tienen que pagar por esa situación de encontrarse a nivel de proveedor global con los precios internacionales que le rigen. Por lo tanto, digamos, cuando uno hace ese traslado desde el punto de vista, digamos, de un vendedor que le da lo mismo vender acá o vender en China o vender en Alemania, lo que tiene es un impacto muy fuerte sobre los niveles inflacionarios locales. Es decir, muy lejos de pensar en la actual coyuntura que la emisión monetaria sería la causa generadora de la inflación o muchas veces, digamos, el llamado déficit fiscal, que en ninguno de los dos casos se verifique estadísticamente que eso esté efectivamente sucediendo. Lo que sí se ve es que una de las causas fundamentales de la inflación en la Argentina están en ese problema de la elevación de precios a nivel internacional, sobre todo, digamos, en un insumo de esas características, que nosotros a veces lo decimos, es casi como un insumo difundido, porque es lo que permite que nuestros trabajadores tengan la suficiente fuerza en sus músculos y su propia lectura y su propia sangre circulando para que el cerebro esté como tiene que estar, digamos. Dependen de estas cosas y eso impacta a lo largo de toda la cadena. Por lo tanto, digamos, lo que hay que ver y lo que hay que analizar es cómo hacemos para desacoplar ese tipo de precios. No decimos no vender al resto del mundo, por el contrario, aprovechar en todo caso un tiempo de bonanzas en términos de precios, pero me parece que es absolutamente necesario que nuestros productores locales también sepan que son locales y que en una población de 45 millones de argentinos como son los que tenemos, podríamos cómodamente tener una cuota para que razonablemente todos se puedan alimentar en condiciones absolutamente normales. Pasa lo mismo con los precios de los insumos difundidos, o sea, hay a nivel mundial una concentración muy grande, por ejemplo, en la producción de acero. Las 1.800 millones de toneladas que se producen de acero en el mundo, el primer productor produce 1.000 millones y el segundo produce 100 millones de toneladas. Y estamos hablando de China y de India, y después aparecen los otros países. El mineral de hierro subió enormemente durante la pandemia y también lo hizo la chatarra. Y por lo tanto, digamos, repercutió fuertemente en los precios internacionales. Es cierto que instantáneamente a nivel local lo que hacen los productores de insumos difundidos es querer acoplar ese aumento de precios al precio nacional, pero tenemos un problema con los proveedores de insumos difundidos,
que cuando hay un precio en alza a nivel internacional se tienen que acomodar al precio en alza, pero que cuando hay crisis a nivel internacional tienen que levantar los precios internos para salvar de la crisis. Por lo tanto, al conjunto de las pequeñas y las medianas empresas siempre, curiosamente, le queda el peor reparto de ese pastel, digamos, esto pasa. Justamente aprovecho para decir que el informe, este nuevo informe que hacemos bimestralmente, dentro de 2 o 3 días seguramente va a estar publicado. Y en este informe desmenuzamos, como siempre, los que a nuestro criterio son las causas de la inflación. Estas son los precios de los insumos, los costos de los insumos difundidos y las alzas a nivel mundial son 2 de las causas principales que tiene la inflación, aunque no son las únicas causas que tiene la inflación en Argentina. Lo que sí es cierto, y es muy importante que también lo mencionaste, es que la base monetaria en Argentina en los últimos años, en los últimos 2 años, se ha venido reduciendo, con lo cual no se puede atribuir de ninguna manera el aumento, la teoría monetaria, el aumento de la emisión a un aumento de la inflación, cuando por el contrario, la baja de la base lo que haría sería la retracción de la inflación. Si bien es cierto esto, también es cierto que existen otros factores coyunturales dentro de lo que es la inflación en Argentina, que son, por un lado, las expectativas de inflación, que eso hace que los precios se aceleren, y por otro lado, el financiamiento. Tenemos una tasa del Banco Central que no baja desde hace más de un año, del 45 puntos reales. Entonces, teniendo una tasa de 45 puntos de financiamiento de referencia, el Banco Central no puede esperarse una inflación que esté ni muy por debajo ni muy por encima de ella. Siempre, por lo general, va a rondar la tasa de referencia que marca el central por una cuestión incluso de oportunidad. Esto está un poco más desmenuzado en el informe. No quisimos traer esta vez muchos gráficos, quisimos hacer una exposición más conceptual, ya que los gráficos, etcétera, van a estar a disposición de todos dentro de lo que es el informe. Pero bueno, me gustaría también que mencionáramos cuáles son los obstáculos que tiene la industria para el desarrollo dentro de lo que es la Argentina, que uno de estos es la falta de financiamiento, la baja del financiamiento del sector privado y la tasa de referencia del central que no lo permite, como uno de los obstáculos. Sí, un seguimiento exhaustivo de lo que ha pasado en las 22 mesas del Congreso, que ha sido muy rico en conclusiones de estas características, como se va a ver a lo largo del Congreso. Han sido 2 meses de debate y de trabajo profundo de todos los que han participado. Las conclusiones son bastante elocuentes al respecto de las trabas y de los obstáculos. Evidentemente, digamos, en este contexto internacional, nadie deja de ver la necesidad de tener un esquema de administración más que eficiente del comercio internacional en la Argentina. Aquí hay que agudizar la creatividad, el ingenio y fundamentalmente ponerse a trabajar muy fuerte con eso, porque también es cierto que no se puede cerrar la economía por cerrar, digamos. O sea, tenemos que trabajar mucho esos temas, eso ha salido y lo hemos visto. Sabemos, digamos, que hay cierta preocupación con el tema del acceso a la energía y los precios de la energía, fundamentalmente por lo que está pasando en el mundo. Es decir, hay preocupación por lo que pueda pasar en la Argentina como consecuencia del arrastre que puede tener la situación mundial en los precios de la energía. Por supuesto, sigue preocupando fuertemente el tema del precio de los insumos difundidos y de las condiciones de acceso a los insumos difundidos. Y finalmente, digamos, el tema más difícil, que me parece que tiene una novedad interesante en el propio Congreso, que es trabajar alternativas al sistema financiero existente que salga de las normas de Basilea III, que me parece que ha sido un aporte más que interesante de los funcionarios de INAES en la palabra de Alexandra Roy, que estuvimos el otro día en la mesa. Y que creo que hoy va a estar también exponiendo dentro. Entonces, está bueno mirar eso, pero sí, es cierto, digamos, que hay que seguir cada uno de esos obstáculos y ver cuáles son el arco de políticas posible, digo, para esa resolución. No sé, insistimos con esto, YPF ha sido más que pertinente que haya estado hoy acá, digamos, pero como empresa Ancla ha sido un elemento de desarrollo a nivel nacional muy importante para las pequeñas y las medianas empresas. Lo mismo pasó hacia
finales de los 40 con la creación de Somisa, que también fue un elemento que permitió la creación. Y tenemos que observar lo que está haciendo China, que China es la locomotora que se está llevando el mundo puesto, por decirlo así, pero que en realidad es la que tracciona al conjunto de la economía mundial, en donde la planificación estatal y la planificación estatal de la producción y el cuidado en las empresas claves, digamos, está siendo, digamos, un elemento que está puesto en el más alto nivel de análisis hoy, y me parece que nosotros no podemos ser ajenos a esa mirada, digo, ¿no? Otro tema también que consideramos un obstáculo al desarrollo industrial es la integración nacional. Tenemos un país muy desmembrado, con mucha falta de logística o con costos de logística muy elevados, y parecemos una locomotora que serían las provincias centrales, con un montón de vagones descarrilados que no permiten que se avance. Ese es otro de los temas que también se ha tratado, y mañana vamos a tener la mesa también de logística y desarrollo regional. Ahora bien, yendo a la coyuntura de lo que es Argentina, varios de los datos que relevamos del INDEC, que tienen que ver con el tema de nuestro criterio de financiamiento, es el uso de la capacidad instalada. La capacidad instalada está en este momento en el 64.4 de utilización, lo cual está todavía muy lejos incluso del año 2015, en donde estábamos en cerca de un 72-73%, lo cual nos da nos avisora un futuro, un margen de crecimiento sin mayores dificultades, al menos hasta llegar a ese número. El problema de esto es que, llegado a ese umbral, el umbral de la capacidad instalada, para aumentarlo hace falta financiamiento, y volvemos siempre a lo mismo. Hace falta financiamiento para las pymes industriales, porque la solución de la Argentina claramente pasa por la industria, porque la que necesita generar, el agro genera dólares, pero tiene un techo. Necesitamos que la industria se desarrolle para terminar con los problemas de restricción externa que nos aquejan de los últimos 30 o 40 o más años. Ya me olvidé de la cantidad de años. Después, bueno, también están cuáles son los sectores más o menos que han ido avanzando. En el último año la producción industrial ha crecido un 13.8%, y hay sectores que han avanzado mucho últimamente, como prendas de vestir y automotores. Automotores es un sector que ha aumentado cerca creo que un 30 y pico, 34 o 35%, y sin embargo el nivel de patentamiento ha bajado, producto de la restricción externa que no nos permite importar autos o partes de autos del exterior. Sin embargo, eso no implica que la producción no avance. Se ha escuchado últimamente que ha bajado el nivel de patentamiento, pero lo que hay que tener en cuenta es que ha crecido la producción industrial de autos. Eso es un tema muy importante, que da la pauta del crecimiento que ha habido y que continúa, porque la tendencia claramente es hacia el alza. Y hay que señalarlo, hay que señalarlo. La Argentina, siempre que tiene crecimiento, y el crecimiento tiene relación con el crecimiento de la industria, tiene un crecimiento más estable y más potente. Se manifiesta en crecimiento del empleo, por eso hay que seguir siempre y mucho el empleo industrial. Lo que está pasando en el último año cómodamente es el crecimiento mes a mes del empleo industrial y fundamentalmente, por supuesto, de la producción industrial. Y a lo largo de la historia de la Argentina, cada vez que uno observa los ciclos en donde la industria se ha puesto en el centro, y fundamentalmente las pequeñas y medianas industrias se ponen en el centro, lo que tenemos no solamente es crecimiento del empleo, sino mejoras en la distribución del ingreso. Creo que la Argentina está entrando en una fase de ese tipo, muy ayudado por las políticas implementadas por el gobierno nacional, por supuesto, y desde ya, digamos, pero que eso es más que halagüeño y por lo menos, digamos, nos da un poco de esperanza para lo que viene el año próximo, en un mundo muy complicado, en un mundo muy difícil. Es importante tener el diagnóstico de la situación de la Argentina para saber cuáles son las propuestas que se pueden hacer. Por eso el Congreso, por eso estos debates de estas mesas, y por eso, bueno, mañana vamos a estar nuevamente
en el cierre, haciendo las conclusiones del Congreso y cuáles son las propuestas que a partir de estos diagnósticos se pudieron elaborar como ideas como para salir adelante por el desarrollo de la Argentina. Ya me resolvieron un poco la situación del mundo, me hicieron entender cómo viene de la mano. Ahora, como dijo Carlos Alonso, que es el director ejecutivo del Observatorio IPA, mañana nos van a explicar por dónde están las salidas. Hasta ahora los problemas, mañana tenemos las soluciones a todos nuestros problemas y con esto ya estamos listos. Con esto tenemos toda la solución. La verdad es que un gusto poder escucharlos en el análisis. Le agradezco al economista Mario Sosa, también integrante del Observatorio IPA, por esta charla y poder entender en qué marco estamos debatiendo justamente la realidad de las pymes.